El quebrantahuesos debe su nombre a su peculiar forma de alimentarse, ya que esta ave carroñera se alimenta exclusivamente de restos óseos que rompe al dejarlos caer desde gran altura sobre las rocas. En el siglo XX desapareció de la mayoría de las áreas montañosas europeas, sobreviviendo casi únicamente en los Pirineos, y esta situación crítica motivó a un grupo de naturalistas a crear la Fundación por la Conservación del Quebrantahuesos en 1995 para evitar su extinción en España. Quedaban más de 30 o 40 animales y en los años 90 efectivamente se vino a confirmar que no había más de esos animales. Fue entonces cuando nos pusimos a trabajar. Además de preservar al quebrantahuesos en los Pirineos, han logrado reintroducirlo en la Sierra de Cazorra, en Andalucía, y también aquí en Picos de Europa, donde han vuelto a criar tras medio siglo extinguidos. Y en la actualidad hemos pasado de esos 30, 40 o 50 animales que había hace unos 30 años a las 150 parejas que ahora podemos tener reproductoras. Estamos hablando que puede haber más de 1000 quebrantahuesos ahora mismo volando en España. Este éxito ha sido posible gracias a su innovador programa de rescate y cría en cautividad, donde el primer paso es rescatar los huevos de nidos en riesgo con nula posibilidad de supervivencia. Que esta es la única ave de España que empieza a criar en el mes de diciembre o el mes de enero, que incuba 36,8 o 37,2 en esa horquilla y lo incubará durante 53 días, a veces a 2000 metros de altura, cuando las condiciones ambientales pueden ser 10, 12, 15 bajo cero. El contraste térmico es impresionante y de tal manera que reproducir eso en cautividad en nuestras máquinas, bueno, pues ha sido un reto. Es en su centro de cría en aislamiento humano de quebrantahuesos, situado en la localidad zaragozana de Pastriz, donde los incubarán hasta que rompan el cascarón, algo nada sencillo que han logrado gracias a un dispositivo informático que colocan con forma de huevo en el nido que dejaron vacío y que les permite recabar información. Este ordenador registra, almacena toda la información referida a temperatura, a rotación, a incubación, suficiente información para luego rescatarla, transformarla a cuadros estadísticos y poder tener en nuestras máquinas de centro de incubación el mapeo exacto de a qué temperatura tenemos que incubar, con qué condiciones, cuándo hay que rotarlo, etc. Al nacer, el polluelo no echa en falta nada del medio natural. Incluso esta marioneta con aspecto de hembra de quebrantahuesos es quien le alimenta. Las crías nunca entran en contacto directo con sus rescatadores humanos para que puedan desarrollarse en condiciones que se asemejen todo lo posible a las de un nido real. Para ello se ha desarrollado un mecanismo de cría, un etograma de cría, que lo que hace es acompañar el crecimiento de este animal en diferentes fases sin que en ningún momento nos vea ni nos oiga a nosotros, creando a su alrededor unas condiciones de confort lo más parecido posible a lo que sucede en libertad, en el campo. Y tras su crianza en cautividad, los quebrantahuesos son liberados en la naturaleza. Estos espectaculares resultados les han valido el Premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad en la modalidad de actuaciones en España por su trabajo para conservar a esta especie de alta montaña que ha sido víctima colateral de prácticas como el uso de veneno en la lucha contra el lobo y de un hábitat deteriorado. El veneno está prohibido en España por ley, es un delito, está perseguido, pero sin embargo todos los años no solo quebrantahuesos, sino muchas especies aparecen muertas por este motivo. Gracias al trabajo y la dedicación de la Fundación por la Conservación del Quebrantahuesos, estas majestuosas aves rapaces han remontado el vuelo en buena parte de la península, alejando la amenaza de su extinción. Los orangutanes nunca dejan de asombrar a Carmele Llano por su mente sofisticada, su extraordinaria capacidad de aprendizaje y su sensibilidad. La inteligencia que tienen los orangutanes, prácticamente ponerles muy igualados con respecto a los humanos, ¿no? Su capacidad de expresarse, su capacidad de entender el medio, de entendernos a nosotros y de expresar también, ¿no? sus sentimientos. Por eso esta veterinaria bilbaína considera que no respetar a los orangutanes es casi como no respetarnos a nosotros mismos debido a la cercanía entre estos primates y nuestra propia especie. Pero la destrucción del ecosistema que habitan los orangutanes ha puesto en grave riesgo su supervivencia y la de otras especies únicas en el Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya, en la isla de Borneo, en Indonesia. No solamente era el problema del tráfico de
de especies, el problema del tráfico de animales salvajes, sino también el gran problema de la pérdida de hábitat, de cómo los bosques se están disminuyendo y se están decimando por culpa de la expansión de terrenos agrícolas, sobre todo para la palma aceitera. Me di cuenta que para trabajar en la conservación de estas especies era necesario más que solamente el rescate de estos animales, sino sobre todo la protección de su entorno, de su hábitat. Carmele Llano y la Fundación International Animal Rescue Indonesia, que ella fundó en 2006 y dirige desde entonces, trabajan en la preservación de este ecosistema y de los grandes simios que lo habitan. Y tuvieron claro desde el primer momento que contar con la colaboración de las comunidades que viven cerca de esa zona era clave en la preservación del entorno. Yo creo que es importante entender que el problema de la biodiversidad, el problema de los animales, en realidad no está en los animales, el problema está en los humanos. Entonces, si no conseguimos trabajar con los humanos, entender el problema, es imposible atajar el problema de la biodiversidad, es imposible conservar la biodiversidad si no entendemos el problema de raíz. Por eso, y aunque en sus inicios esta fundación nació con la intención de rescatar orangutanes en peligro y reintroducirlos más tarde a su medio, con el paso del tiempo se ha convertido en un proyecto mucho más complejo y ambicioso que implica la protección de todo su ecosistema. Al final, el rescatar a un orangután o el rescatar a un primate es la última medida. Eso es porque todo lo demás ha fallado. Si nosotros fallamos en proteger su medio ambiente, si nosotros fallamos en proteger su hábitat, esos animales acabarán teniendo que ser rescatados. Cuando se tiene que hacer un rescate es que ya todo lo demás ha fallado y el rescate va a necesitar un esfuerzo muy grande, rescate, recuperación, llevarlos otra vez a la naturaleza. Es un proceso muy costoso, es un proceso muy largo y es un proceso que cuanto más hay que intentar evitarlo. Para lograrlo, desarrollan estrategias de conservación a largo plazo, empoderando a la población local de esta región a través de programas de apoyo al empleo, la sanidad y la educación, para evitar que sus habitantes se dediquen a la tala ilegal de árboles porque no tienen otro modo de vida para subsistir. Yo siempre digo que para rescatar al orangután tenemos que rescatar a la gente primero, y esa es la realidad. Es importante que pensemos cómo podemos asegurarnos de que las comunidades, la gente que vive en el entorno del hábitat del orangután pueda tener acceso a los más básicos recursos, y después podemos ya enfocar nuestro trabajo lo que es en la biodiversidad en sí y en los animales, pero primero tenemos que pensar en los humanos. La labor impulsada por IAR Indonesia para proteger el valioso ecosistema que habitan estos grandes simios de Borneo le ha hecho merecedora del Premio Mundial a la Conservación de la Biodiversidad. Pero su fundadora y directora insiste en que la preservación de la naturaleza es una tarea que nos incumbe a todos. Tenemos una responsabilidad muy grande porque este planeta está en nuestras manos y lo estamos dejando. Está clarísimo que en las últimas generaciones estamos convirtiendo el planeta en un mundo mucho peor para las generaciones que vengan después de nosotros. Es decir, que negarlo no va a hacer el problema desaparecer. O sea, el problema está ahí y si no lo atajamos, pues cada vez la situación va a ser más difícil de revertir. Desde esta redacción, en plena diagonal de Barcelona, Antonio Cerrillo lleva 3 décadas dedicado a promover el periodismo ambiental de calidad. Han sido informaciones que hemos ido profundizando, es un camino que muchas veces no está trillado y permite ir evolucionando en la información, acompañando también al lector y a la sociedad en este cambio de percepción sobre los problemas ambientales. Este cordobés, afincado en la capital catalana, lleva informando sobre medio ambiente en las páginas de La Vanguardia desde 1983.
y ha sido uno de los pioneros en nuestro país del periodismo especializado en este campo tan importante en el mundo actual. Además, es impulsor de Canal Natural, un área específica en la web de este diario de tirada nacional dedicada exclusivamente a la cobertura de los problemas del medio ambiente. Cerrillo resalta el papel del periodismo a la hora de concienciar y orientar a la sociedad ante los grandes retos ambientales. El periodismo juega sobre todo un papel que está incorporando un cambio de valores muy importante, una percepción social muy importante. Se percibe, podemos poner por ejemplo, el papel relevante que juegan los partidos verdes en Alemania o en algún otro país europeo. Ese cambio de valores y esa percepción, ese punto de vista, todos esos ingredientes los incorpora en su pedagogía y en sus contenidos el periodismo ambiental. La conservación de la biodiversidad, el cambio climático o la contaminación y su impacto nocivo sobre la salud son solo algunos de los temas que Cerrillo trata en sus reportajes, para los que ha recorrido diferentes lugares del planeta como enviado especial. El rigor científico, el sentido crítico y el uso de narrativas atractivas para el público general son las máximas que acompañan a sus noticias y reportajes. A los lectores les interesan, más que ámbitos informativos, cualquier información que esté bien construida, que sea interesante, que sea atractiva, que sea novedosa, que tenga todos los ingredientes para motivar la lectura. Pueden ser, por ejemplo, muchos de los temas vinculados a los efectos del cambio climático. Los deshielos, la subida del nivel del mar, las sequías, todo aquello que en su entorno está siendo cambiado de manera importante por el cambio climático. Pero hay que encontrar la manera de acercar estos desafíos a la sociedad. Debemos compatibilizar información de una cierta complejidad y a la vez que resulte sencilla en la expresión, un lenguaje realmente ameno, y evitar toda esta contaminación de muchas palabras que yo llamo palabras cadáver, que están llenas de significados que no son atractivos o que son del mundo de la publicidad. Su tarea, asegura, no es solo la de informar, sino que educar forma parte de sus funciones como profesional, e incluso de alertar si es necesario, siempre sobre la base de las mejores fuentes de la comunidad científica. Yo reivindico que en ocasiones se necesita esta alerta. ¿Por qué? Pues porque la situación de la alerta no la damos nosotros. Si hablamos del cambio climático lo dan los científicos. Nosotros no podemos poner un bozal o, digamos, censurar la alerta que han dado los científicos. Es decir, no creo que ese planteamiento sea el que la ciencia nos pide. Yo reivindico esta necesidad. Su amplia trayectoria profesional le ha valido el premio a la difusión del conocimiento y sensibilización en conservación de la biodiversidad en España, por ser una referencia del mejor periodismo ambiental que se ha hecho en España durante las últimas 3 décadas. Aunque en los últimos años también han proliferado fenómenos preocupantes como la desinformación o las noticias falsas que se viralizan en las redes sociales, para los que Cerrillo está convencido de que solo hay una solución: continuar informando de manera rigurosa y veraz. Y por eso mismo considera fundamental que los responsables de los grandes medios se tomen en serio la importancia del periodismo ambiental en el momento actual. El periodismo ambiental en España puede estar en riesgo, la información de calidad, la información especializada está en riesgo por si las empresas no entienden que esta es una cuestión esencial. Eso es una asignatura y un riesgo importante. ¿Cómo podemos estar a la altura? Desde luego fomentando, insisto, la información ambiental con más especialistas, con más personas, con más medios. Si no, no estaremos a la altura de este reto. Esto me parece esencial. Un periódico no puede ser una mera correa de transmisión de explicar lo que pasa, ha de ir un poco más allá. Es bueno que hagamos pensar a nuestros lectores y que los hagamos concienciar sobre los problemas que tenemos como sociedad. Por eso hace muchos años que La Vanguardia tiene especial predisposición a tratar los temas de medio ambiente y tenemos al mejor periodista de España, sin duda alguna, que es Antonio Cerrillo. Yo a veces hago la broma que digo que Antonio Cerrillo empezó a hacer informaciones sobre medio ambiente cuando el ecologismo todavía no se había inventado. Y por eso es tan importante para un diario como La Vanguardia, en un momento tan importante que vivimos ahora, con todos los fake news y con todas las noticias que se producen, este ruido que nos tenemos tan acostumbrados, que un diario como La Vanguardia cuente con una información de medio ambiente tan importante como la que hace Antonio Cerrillo. Por eso creo que es un premio muy merecido y le animamos a que nos sigan en las páginas de La Vanguardia y en el canal Natural que él dirige. Felicidades, Antonio.